Buenos días, mi nombre es Gabriela Martínez Rodríguez. El día de hoy les hablaré acerca de la discriminación social en México. Dentro de este tema trataré de hablar de manera clara y objetiva sobre uno de los problemas sociales que se vive en nuestros tiempos, en nuestro país, la discriminación social, y mencionaré algunos puntos donde es muy notorio este suceso, hacia ciertas personas que cuentan con los mismos derechos. En México, como en la mayoría de los países, existe el racismo, la discriminación entre las diferentes clases sociales, culturales, ideas, forma de vestir, el color de tu piel, el género, la altura, todo lo que es el físico y la distinción de la familia de donde uno proviene. Esto se debe que, a pesar de la época en la que vivimos, aún existen personas que manejan una amplia cultura y tienen muchas riquezas, pero con una mentalidad muy pobre. Esto hace que el país viva en un ambiente de discriminación en donde en un ambiente de discriminación en donde vales por el peso que tienes en la bolsa, no vales vales por tu apellido o por la familia donde provienes, no vales por tus ideas. Un México donde lo que el pobre piensa, siente, necesita, no es importante. Esto hace que México esté desproporcionado en sus riquezas, ya que todos tienen una estabilidad económica. La clase alta maneja la mayor parte, de nuestro país. Se cree que los monopolios se identifican quién quién es importante y quién no lo es. Estas personas manejan nuestro país, no dejan que otras personas, como por ejemplo los indígenas de nuestro país, crezcan y de esta manera provocan que se estanquen en un mundo donde gobierna la ignorancia, el hambre, la pobreza, la falta de cultura, pero sobre todo, lo más importante, la falta de información. Debido a la discriminación de nuestro país, está estancado, debido a la discriminación de nuestro país, está estancado en este hueco lleno de ignorancia, porque nuestras políticas públicas, nuestros derechos, nuestras leyes y hasta incluso la información que los medios de comunicación manejan están manipuladas por gente que proviene de la burguesía del país, políticos, diputados, empresarios que viven llenos de riqueza, pero con una falta de cultura, y viven en un mundo donde la discriminación lo mueve, un mundo donde la gente que es menos, la gente común, toda la gente que formamos este país, donde los indígenas apestan, donde las etnias de nuestro país los avergüenza, donde solo los visitan cuando necesitan un voto, porque cuando llegan al mandato no son capaces de poner un pie en esos lugares, donde la gente muere de hambre, donde los niños carecen de educación, donde los ancianos mueren de frío. Este es nuestro México, un México lleno de ignorancia por parte de las grandes marcas, los grandes partidos políticos, los grandes monopolios. Esta es la verdadera cara de nuestro país, una cara de gente de la alta sociedad ha formado, que tiene y eres ese mundo donde vales por lo que tienes, y eres donde si no tienes nada, eres negro, eres indígena, eres homosexual, eres lesbiana, eres un minusválido, e incluso mujer no puede ser parte de ellos. Si nuestro país no cambia, así esa gente, incluso nuestros mismos seguidores, nosotros mismos seguiremos discriminando, seguiremos dando a la gente un valor por lo que tiene y no por lo que vale. Ser humano, o lo que piensa o siente, nunca podemos llegar a tener una sociedad estable, a vivir en un país con una economía buena, en un país donde el rico trata de ayudar al pobre, en un país donde no haya hambre, donde el rico deje de prosperar, al pobre
y no le quite lo poco que tiene. Que todos seamos un mismo, todos seamos un solo México y no el rico o el pobre, como hasta ahora. Esto viene siendo, el país no puedes cambiar. Si todos ponemos de nuestra parte, si la prole, como le llaman los burgueses del país, actuamos y ponemos en marcha la igualdad, el respeto hacia los demás y luchamos por un México libre de discriminación, podemos cambiar al país. Mucha gente piensa que no, pero yo pienso que sí, que sí, porque los grandes políticos, las grandes marcas, los grandes monopolios no serían nada sin nosotros, la gente común, la gente que no le ha hecho llegar a donde, no los han hecho llegar hasta donde están, y ellos no se dan cuenta de eso. Poco a poco México está despertando, y cuando despierte totalmente, creceremos como un país, creceremos como seres humanos. Sin lugar a dudas, la tarea no es sencilla, pues implica no solo cambios y reformas en el ámbito legislativo, sino también en un cambio en las políticas públicas del Estado en distintos rubros. Empezaremos por la economía, la alimentación, la educación y sobre todo implica igualmente y de manera fundamental una transformación cultural que permita a la sociedad mexicana liberarse de esas falsas concepciones, estereotipos, prejuicios, fanatismos y odios injustificables que nos han impedido reconocernos a todos, para que la discriminación en el Estado mexicano sea erradicada definitivamente. En sí, yo recomiendo que tratemos de vivir en un mundo libre de discriminación social, porque el hombre no vale por lo que tiene, porque lo material lo material tarda en reflejarse, porque tienes que luchar y tratar de bajarte al nivel y seguir bajándote al nivel de esas personas. O sea, tú rico, trata de ponerte en los zapatos y tratar de bajarte al nivel de esa persona que lo necesita. En conclusión, es lo que yo puedo mencionarles. Y mi conclusión sería que trataremos de ser iguales. Yo sé que en esta época es muy difícil darle 3 pesos, 1 peso a esa persona que lo necesita, pero con que lo ayudes tratando de darte, no de humillar a aquella persona, pero si tienes esas cosas que realmente nunca te pones, si tienes todas esas cosas que nunca realmente utilizas, o sea, tienes todas esas cosas, ¿por qué no tratar de ayudar a aquel que lo necesita? O sea, yo la verdad los invito, este tema se los traté de dar para que, más que nada, los invito a que hagamos una reflexión sobre lo que gastamos de más, sobre todo aquello que desperdiciamos, o sea, todo lo que no que nos sobra, pero aquello que no lo vas a usar y que al final de cuentas vas a terminar por echarlo a la basura. Hay demasiadas personas que ocupan. O sea, lo puedes empezar a hacer con tus vecinos, con las personas que están a tu alrededor. La verdad es muy importante que logremos. Es difícil, o sea, lo mencionamos, es una tarea muy difícil, pero trataremos de llegar o de ver cómo unidos día a día podamos tratar de llegar a que este México en unos años más no sea el mismo México que te distinga por tu tono de piel, por tu altura, por tu apellido, por todo lo demás, por todos esos estereotipos que marcamos día con día. Y lamentablemente todos caemos a llegar a la discriminación. Entonces, así evitaremos demasiada gente que vive en la pobreza extrema. Todos sabemos que vivimos al día, pero pues trataremos de que esto, o sea, de perder a esas personas que viven en una pobreza extrema, que traten de llegar a vivir en un nivel más o menos estable. Entonces, pues con esto doy por terminado lo que es la discriminación social, y pues más que nada invitarlos a que reflexionemos un poco sobre lo que hacemos, y que antes de
cuando estemos ante unas personas que no, que tengan un poquito más bajo el nivel que nosotros, tratemos de ser un poquito conscientes y no caer en esa discriminación, no juzgar a las personas por lo que son, no tachar a esas personas y no darle pie, porque yo puedo asegurarles y he conocido a gente que ha tenido demasiada capacidad y vaya que han sacado desde sus carreras vendiendo periódico. Entonces, es importante darle el valor a todo ser humano porque todos somos iguales ante todos, aunque en nuestro país pues ahorita está reinando lo que es la discriminación social. Muchas gracias, mi nombre es Gabriela Martínez Rodríguez, espero ha sido de mucha ayuda este tema.